Buenos días mis hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos otra vez a su programa devocional diario de la Iglesia Soldados de Jesucristo. Para el día de hoy, el tema es la esencia de vivir en Cristo, que nos corresponde en Primera de Reyes 14. ¿Qué es esencia? Es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Entonces, cada olor, cada fragancia es una esencia. Cada uno de nosotros tiene su propia esencia. Pero la esencia de vivir en Cristo es muy diferente. ¿Por qué? Porque somos apartados del mundo para vivir para Cristo. En Primera de Reyes 11, 37-38, leámoslos y retomemos un poco de los capítulos anteriores. Dice, le dice Dios a Jeroboam, pero te daré a gobernar todo lo que quieras, tú gobernarás todo Israel. En el 38 dice, si cumples con mis enseñanzas y me sigues, si haces lo que yo considero correcto, de tal manera que cumplirás mis decretos, al igual que David mi siervo. Entonces, de igual manera, yo estaré contigo y haré de ti una dinastía firme, como en el caso de David, dándote a Israel. Ahí Dios quería darle esa esencia de gobernar a Jeroboam. Quería ser parte de Jeroboam para poder gobernar su pueblo Israel. Sabemos que Dios nunca se equivoca en escogernos a nosotros para liderar a su pueblo, ni tampoco para poder enseñar a su pueblo de diferentes maneras. Dios nos da a gobernar nuestra vida, pero con con la guía de Dios. O sea, poseer y demostrar la esencia de Dios en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestro actuar, en cada uno de los lugares que nosotros estemos. En el capítulo 12 y 13, después de lo que hizo Jeroboam, quiso hacer lo que él quería. Cambió la esencia de Dios por la que él quería. Leamos en 1 Reyes 13, verso 33, que dice, después de esto, Jeroboam no cambió su conducta y siguió su mal camino como si nada. Continuó eligiendo a la gente de cualquier tribu para que fueran sacerdotes de los santuarios sobre las colinas. Le daban autoridad de ser sacerdote de los santuarios sobre las colinas a cualquiera que quisiera hacerlo. Entonces miramos aquí que Jeroboam en todos estos capítulos del 2 y 13 ya empezó a hacer lo que no le correspondía. ¿Por qué? Porque se confió. No era como David, que tenía su corazón recto delante de Dios, y a pesar de ser un gobernante de su pueblo elegido, Jeroboam hacía lo contrario. Solamente hacía lo que él le convenía. Si él ya se confió de que Dios le escogió para gobernar a su pueblo, pues se confió, se quedó ahí y dijo, no, pues como yo soy elegido por Dios, ya puedo hacer lo que quiera. Igual depende de cada uno de nosotros. Si nosotros podemos ser cristianos, sí, pero no podemos hacer lo que queramos. Si estamos aquí es para tener esa esencia de Cristo, que es marcar diferencia, que es ser apartados del mundo para Dios y que nos mueva a nosotros para que cada día seamos mejores. Entonces, qué importante es conservar esa esencia de todo, tanto en lo espiritual como en lo secular. Todo tiene su esencia, todo tiene una raíz, todo tiene algo que lo origina. Y no solamente en ese entonces, y así como nos explica Camilo, hoy en día, en ese entonces para muchos sacerdotes y para estos reyes se les perdió la esencia. Ellos simplemente constituyeron grupos de acuerdo a su acomodo, hicieron lo que ellos querían. Y hoy en día es muy común encontrar igual pastorales y pastores que han perdido ya esa esencia. Hoy en día no se hacen iglesias con el propósito de ayudar a salvar almas. Hoy se hacen iglesias con el propósito de llenarlas. Y la estrategia se enfoca en cómo llenar una iglesia y no en cómo llevar el mensaje. La esencia es la salvación. Hoy deberíamos preocuparnos más por buscar métodos para que la gente pueda aprender de la palabra, pero hoy más desarrollamos esas estrategias de cómo llenar una iglesia. Amén. Entonces, ahora nos preguntamos por qué perdemos la esencia de vivir en Cristo. Muchas veces de nosotros estamos tan confiados de que somos cristianos, de que servimos, de que venimos acá porque nos invitaron a una iglesia, pero ya eso es todo. Perdemos la esencia de que Dios nos ha puesto a nosotros de vivir en santidad, de vivir como Cristo quiere. El primer punto es, lo buscamos cuando le necesitamos. Muchas veces hemos escuchado de Cristo, muchas veces nos han hablado de Cristo, muchas veces hemos hablado de Cristo, y así como nosotros como cristianos y como las demás personas,
Solamente venimos a este lugar, a la iglesia, a buscar de Dios cuando le necesitamos. En el versículo 1 nos dice, del capítulo 14, en ese tiempo Abías, hijo de Jeroboam, estaba enfermo. Entonces, ¿qué pasó? Jeroboam empezó a moverse, empezó a buscar de Dios, empezó otra vez a estar cerca de él. Porque todo lo que había hecho antes no lo hacía conforme al corazón de Dios, no lo hacía como David, sino a conveniencia de él, a lo que él quería y a sus propios deseos. Nosotros venimos a la iglesia cuando estamos enfermos o cuando alguien se enferma, cuando necesitamos soluciones o solucionar algo, cuando no sabemos qué hacer o no estamos preparados para hacer alguna cosa. Solo en esos momentos nos acordamos que hay un Dios. La vida que tenemos que vivir, entonces, ¿dónde queda? Es la pregunta. Si nosotros tenemos la esencia de Dios, ¿dónde está la vida que nosotros debemos vivir y dónde está la esencia que Dios puso en nosotros para demostrar a las demás personas? Entonces debemos preguntarnos, ¿nosotros buscamos a Dios por necesidad? ¿Buscamos a Dios por agradecimiento? ¿Buscamos a Dios porque en realidad hace parte de nosotros? Y si puso esa esencia y somos bautizados en Cristo, tenemos que ser diferentes, apartados de, para estar solamente con Él. Entonces, lo importante es el porqué de las cosas, el por qué buscamos a Dios. Es normal que todos busquemos a Dios porque tuvimos alguna necesidad, pero no es normal que sigamos a través de los años buscándolo por lo mismo, por una necesidad. Cuando alguien nos comparte de Dios es porque tuvimos un problema, pero Dios quiere que aprendamos a amarlo y siempre doy un ejemplo. No importa dónde o cómo conociste a esa persona que amas, tal vez la conociste en una fiesta, la conociste en un paseo, la conociste en el colegio, no importa dónde la conociste, lo importante es lo que llegas a sentir por él, llegaste a enamorarte. Y lo mismo sucede con Dios, no importa si lo conocí porque tenía una necesidad de X o Y, lo importante es que a pesar de esa necesidad tengo que aprender a amar a Jesús. Amén. Como segundo punto, actuamos de apariencias. En el versículo 2 nos dice, Jeroboam le dijo a su esposa, vete a Silo para ver al profeta Ahías, el hombre que me informó que yo iba a ser rey de Israel. Vístete de tal forma que la gente no sepa que eres mi esposa. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros buscamos a Dios, a veces lo buscamos solamente por apariencias. A veces hacemos una fachada en nuestras vidas, actuamos para que nos miren conforme al corazón de Dios, pero internamente estamos lo que Dios no desea. Pensamos que nadie nos ve. Somos tan buenos fingiendo que nos creemos lo que hacemos. Entonces, cuando actuamos de doble personalidad o cuando actuamos de apariencias, en un lugar somos unos, en otro lugar somos otros, a escondidas somos unos y enfrente de la gente somos otros. Entonces ya no somos los que actuamos, ya nosotros no somos, nosotros no somos nosotros mismos, no tenemos la esencia de Dios, que es ser diferentes ante los demás, sino que nos confiamos de ser cristianos, actuamos de fachada, pero internamente estamos mal. Se engañan o podemos engañar a los hombres, pero nunca podemos engañar a Dios. Cada uno de nosotros sabe y conoce que Dios está presente en todo lugar. Entonces, si tú eres cristiano, debes saber que en todo momento, en todas las cosas que nosotros hagamos, Dios está presente en nuestras vidas. Si nosotros actuamos de fachada, ya sabe Dios que estamos siendo doble persona y no una sola persona, un solo ser con Cristo. Muchas veces creemos que nadie sabe lo que nosotros hacemos, pero nosotros debemos recordar que Dios siempre nos va a revelar. En primer lugar, a ti, a mí, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo de Dios, quien te convence de pecado antes de hacer las cosas. Y hay otra razón, pero si lo que haces no te causa nada, o sea, solamente lo haces porque deseas hacerlo, toca tener cuidado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios se apartó de tu vida, o tú te has apartado de él. Dios es muy caballeroso, el Espíritu Santo de Dios es muy caballeroso. Si nosotros tenemos la esencia de Dios, es porque en realidad Él quiere que nosotros seamos parte de Él, y no parte de la sociedad, no parte del mundo. Si Dios nos escogió como líderes, es para ser diferentes, para apoyar a los demás a ser unas personas diferentes. A veces figuramos ser santos, pero solo por fuera, para no dañar nuestra fachada, pero por dentro hacemos otras cosas. Leamos en 1 Corintios 10:12.
Primera de Corintios 10:12 nos dice: así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Cada uno de nosotros sabemos que si estamos con Cristo, estamos firmes, que podemos seguir un camino seguro. Pero siempre, como seres humanos, siempre tenemos debilidades. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Es interceder por nuestras vidas, interceder por las vidas de nuestros hermanos, apoyar cuando nosotros caemos, levantarnos y levantar a otros. Muchas veces, como hacía Jeroboam, se sentía tan seguro de que Dios lo había escogido para gobernar Israel, que se confió, que dijo: no, pues si ya me escogió a mí, yo sé, él sabe por qué me escogió a mí, sabe mis características, sabe que yo puedo gobernar bien, pero cada uno de nosotros debe pensar en las cosas que está haciendo. Jeroboam se confió tanto de que se apartó de Dios y hizo lo que él quería. Hizo que los deseos de su corazón, que las cosas que él quería hacer, se cumplieran a causa de él. Entonces todos de alguna manera siempre tratamos de vivir esa doble vida, a veces no por maldad, sino porque simplemente se hace ya una costumbre. No reconocemos nuestras falencias, no reconocemos que nos equivocamos. Los grandes apóstoles de Jesucristo, entre ellos Pablo, tenían una característica. No es que hayan sido perfectos, no es que nunca se equivocaban, sino que simplemente ellos reconocían que eran humanos, que tenían debilidades, que luchaban contra ellas. Pablo, ¿qué dice? Yo me esfuerzo, yo obligo a mi cuerpo, porque mientras mi espíritu quiere hacer lo bueno, mi cuerpo quiere hacer lo malo, y él lo reconocía. El problema es cuando nosotros nos reconocemos, y no solamente a nivel espiritual, todo. Alguien puede salir totalmente mal de su casa y alguien se lo encuentra y le pregunta cómo está, nosotros ¿qué decimos? Bien. Puede estar muy mal económicamente, pero aparenta estar bien. Es el peor estudiante de la clase, pero dice que está bien. Por lo general, no nos acostumbramos a reconocer nuestros errores y por eso perdemos la oportunidad de corregir. La única forma que nosotros tenemos para corregir algo es a medida que nosotros aprendamos a aceptar que nos equivocamos, que somos humanos, que tratamos de hacer las cosas bien, pero que todavía hay cosas por las cuales luchamos. Eso nos permite corregir. Amén. Es importante que nosotros aceptemos nuestros errores, porque cuando nosotros aceptamos nuestros errores, decimos que somos pecadores, y al ser pecadores, Cristo entra en nuestras vidas y nos ayuda a transformar. Mientras sabemos que somos pecadores y no reconocemos las cosas, Dios no puede actuar. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo las cosas, como decía nuestro pastor. Entonces genero dos preguntas. ¿Las cosas que haces solo es por inercia y por costumbre? O sea, que si solo somos nosotros cristianos, venimos a la iglesia solamente porque nos trajeron a la iglesia nuestros padres, porque nacimos aquí en la iglesia, o por la costumbre de que todos estos años hemos venido a este lugar y no lo hacemos por amor. Jeroboam lo pusieron a gobernar Israel, porque Dios decidió así, pero Jeroboam se apartó de Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que él quisiera. También genera otra pregunta, que es: ¿solo porque te dieron un cargo o un ministerio vienes a la iglesia o vas a trabajar? Cada uno de nosotros depende de lo que quiera hacer, y cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer. Dios pone en nosotros una esencia. Dios pone la esencia de ser nosotros mismos, de ser diferentes, de no agradar a los demás solamente por conveniencia, sino que en realidad estamos en el ministerio por amor, porque nos toca, porque nos trajeron, porque nos escogieron. Es igual en el trabajo. Puedes enviar hoja de vida. Te escogieron por tu personalidad, pero si en el trabajo actúas de otra manera, ya no eres tú mismo, porque tu hoja de vida dice algo, pero en realidad tú eres algo diferente. Entonces en nuestra vida secular es lo mismo. Nosotros debemos marcar diferencia en nuestra vida espiritual. Debemos ser diferentes. La esencia de Cristo debe mirarse, debe reflejarse en cada uno de nosotros, para así poder ganar almas para Cristo y no separar las cosas de Cristo y para separar de las cosas de Cristo las cosas del mundo. Como tercer punto, ¿por qué perdemos la esencia? Porque juzgamos a los demás sin comprender. Vamos al versículo 3, que nos dice: al profeta dale 10 panes, algunas tortas y un frasco de miel. Pregúntale entonces lo que va a pasar con nuestro hijo. El profeta Ahías te lo dirá. Al inicio de este versículo nos dice: al profeta dale 10 panes, algunas tortas y un frasco de miel. Entonces, ¿qué es lo que es en este punto? Juzgar a los demás sin comprender. Habla de una ofrenda, entre comillas. Hay dos tipos de personas. Hay
una persona a las que dan por amor y hay otra persona a las que dan por conveniencia o por algo a cambio. Las personas que dan por amor son detallistas, las personas de conveniencia son interesados. Las personas por amor lo dan por respeto, por honra, por agradecimiento. Las personas que quieren algo a cambio dan para recibir algo. Las personas que dan por amor se parecen a David, al corazón de David. Las personas que quieren recibir algo a cambio se parecen a Jeroboam. Entonces, cada uno de nosotros, ¿cómo nos parecemos? ¿Cómo queremos ser? Queremos ser como David, que venimos a la iglesia por agradecimiento, por honra, que damos ofrendas, que damos las primicias, que damos los diezmos por amor, porque en realidad Dios es el que nos bendice a nosotros, o solamente venimos y damos lo que podemos dar en ofrendas, en diezmos, porque necesitamos algo a cambio, porque necesitamos algo de parte de Dios. Entonces cada uno de nosotros preguntémonos que quién queremos ser, David o Jeroboam. Entonces, ¿quiénes somos para juzgar? ¿O quiénes son los demás para que nos juzguen a nosotros? Dios nos dice que no nos preocupemos. Haz lo que tengas en tu corazón, no lo dañes por agradar a los demás. Leamos en Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor. Entonces depende de cada uno de nosotros si queremos ser parte de David, parte de Jeroboam. Ya es tu decisión, ya es si tú quieres enseñar la esencia que Dios ha puesto en ti o quieres cambiar tu personalidad para agradar a los demás. Leamos en Jeremías 17:10. En Jeremías 17:10 nos dice: Yo, el Señor que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón, para darle su merecido a cada uno, la cosecha de las acciones que sembró. Entonces, si nosotros damos algo a las demás personas, si nosotros damos una ofrenda, damos un diezmo, damos una primicia, el único que conoce las cosas de nuestro corazón es Dios. Depende si nosotros queremos tener el reconocimiento de los hombres o el reconocimiento de Dios. Ya es tu decisión de qué quieres recibir. Si las cosas que Dios te da, que son más cosas, o la de los hombres, que solamente es cosas materiales. Entonces, no cambiemos la esencia que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Él es el único que nos conoce y es el único que conoce la intención de nuestro corazón. Entonces cada uno de nosotros debemos dar, cuando nos dice ahí de corazón, lo que hagamos, lo que digamos, lo que sintamos debe ser de acuerdo a ese amor que nosotros sentimos y no por necesidad. Muchos de nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas por necesidad y lo que hablaba ahí, por conveniencia. ¿Por qué quieres casarte con esa persona, con ese hombre, con esa mujer? ¿Porque sientes que te estás quedando solo, porque sientes que te estás quedando sola o porque en verdad encontraste a alguien que es tu complemento, que es el que te va a ayudar, que es la que te va a ayudar a crecer? Porque has encontrado a alguien que en verdad los dos serían algo formidable y construirían grandes cosas, o simplemente porque te conviene, porque piensas que si no es ahora, ya no es nunca. Y cometemos esos graves errores y perdemos esa esencia verdadera de lo que Dios tiene para nosotros. No debemos hacer las cosas simplemente porque nos hemos acostumbrado, porque todo el mundo lo hace, sino porque en verdad tenemos que hacerlo. Amén. Como cuarto punto, ¿por qué nosotros perdemos la esencia que Cristo ha puesto en nuestras vidas? Porque queremos cambiar nuestra esencia para traer otra esencia y agradar a los demás. Sabemos que somos humanos y que monedita de oro no somos nosotros para nadie, ¿sí? Para agradarle a todo el mundo. Dios nos ha puesto una esencia. Dios nos ha hecho diferentes a los demás. Porque si fuéramos todos mismos, pues ya nos conoceríamos, ya actuaríamos en una monotonía diferente. Entonces cada uno de nosotros debe entender que no es necesario cambiar nuestra esencia solamente para agradar a otros. Leamos en el versículo 4, que nos dice: Así que la esposa del rey hizo lo que él le pidió. Fue a la casa del profeta Ahías, que estaba en Silo. Ahías ya estaba viejo y ciego. Entonces, si nosotros agradamos a los demás, como la esposa
a Jeroboam pasa eso, que cambiamos la esencia por beneficio de los demás. Entonces muchos de nosotros tratamos de agradar a los demás y a veces hacemos hasta lo imposible. Nunca dará resultado. ¿Por qué? Porque no actúas tú, no actúa la esencia que Dios puso en ti, sino actúa el que quiere ser aceptado. O sea, estamos cambiando nuestra esencia, la esencia que Dios puso, por traer otra esencia para ser aceptado en un grupo. Si nosotros estamos en el trabajo y queremos ser aceptados por el jefe, nosotros vamos a cambiar esa esencia. Vamos a actuar de doble personalidad. Porque mientras va a estar el jefe ahí, nosotros somos los que más trabajamos, los que más ordenados somos. Pero cuando el jefe no está, ¿qué pasa? Nos volvemos una nada, nos mezclamos con los empleados de trabajo. Pero si nosotros nos presentamos tal y cuales somos, así esté el jefe o no esté el jefe, la esencia que Cristo puso en nosotros siempre permanecerá ahí. Las demás personas van a mirar que tú eres diferente ante los demás y que esa esencia va a permanecer ahí y que no va a cambiar. Si eres tú mismo, Dios pone gracia. Es muy diferente el ser aceptado por agradar que tener la gracia de Dios. Si tú quieres ser que te agraden o ser agradecido con los demás, agraciado con los demás, tú vas a perder la esencia. Pero si tú oras para que Dios te dé gracia a ti, esa esencia va a ser grata para los que están ahí. O sea, para cualquier persona va a ser grata, porque tú no eres el que está ahí presente, sino es la gracia de Dios quien está actuando por ti. Entonces nosotros no debemos cambiar esa esencia, debemos permanecer siempre con la esencia que Cristo nos dio. Yo sé que es complicado tener esa esencia, yo sé que es difícil porque a veces nosotros necesitamos de una aprobación ante las demás personas, pero como humanos y como seres dependientes de Cristo, sabemos que si estamos con la gracia de Dios y la esencia de Dios, nos va mejor que si actuamos por nosotros mismos. Entonces, qué importante es que nosotros no cambiemos solamente por agradar a los demás, pero como nos dice Camilo, hay algo importante. ¿Por qué no podemos cambiar por agradar a los demás? Porque si tenemos esa esencia de Dios, recuerda que la esencia de Dios, la esencia de Jesucristo es la excelencia y la perfección. Por lo tanto, cuando yo me presento tal como soy delante de alguien, no significa que entonces yo como soy así, usted ya me conoció, yo era así. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos casamos? Usted sabía quién era yo, usted sabía cómo era, usted ya me conocía. La esencia de Jesucristo nos lleva cada día a ser mejores. La esencia de Jesucristo nos lleva cada día a buscar la excelencia, que es cada día preocuparnos por saber que tenemos que trabajar por mejorar. Cada mañana debo entender que así como estoy bien, pero necesito mejorar. Mejorar cada día. Y de esa forma no necesito actuar de manera independiente algunos días para agradar al esposo, a la esposa, a los demás, porque cuando sucede así nos convertimos en esclavos de los demás. El día en que tú te preocupes solo por agradar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, ese día te conviertes en esclavos de ellos, porque sabes que el día en que les lleves la contraria, se vuelve la guerra mundial. Sabes que el día en que digas algo que no les guste, ese día te matan. Por lo tanto, te conviertes en esclavo. Tienes que a todo decirle sí, porque a lo contrario se vuelve un problema. Por lo tanto, si tú tratas simplemente de agradar a los demás, va a surgir algo grave, y es que no solo te conviertes en esclavo, sino que tienes que soportar maltratos de los demás. Ahí se genera el maltrato. Cuando yo trato de agradar a otro, me maltrata y tengo que soportar, porque ¿qué más? No se trata entonces de agradar a los demás, pero sí se trata de que cada día luchemos por ser mejores. Amén. Como quinto punto, tratamos de ocultar lo que nosotros hacemos. Versículos 5 y 6. Nos dice, pero el Señor le dijo, la esposa de Jeroboam viene a preguntarte si tienes un mensaje en cuanto a su hijo que está enfermo. También le dijo a Ahías lo que tenía que decir. La esposa de Jeroboam llegó a casa de Ahías, todavía disimulando quién era. Pero cuando Ahías escuchó pasos en la puerta, dijo, entra, esposa de Jeroboam, ¿por qué disimulas lo que eres? Tengo malas noticias. Entonces nosotros tratamos de ocultar, y cuando tratamos de ocultar unas cosas, la esencia de Dios se pierde. Hacemos lo que no le agrada a Dios, se pierde la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se aparta. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios revela y saca a la luz lo que se está ocultando.
¿Pero por qué? Y esto es bueno, porque Dios, que es tan bueno, quiere que cambies, quiere que seas diferente. Si estás ocultando algo y Dios no te abre los ojos, preocúpate porque te estás alejando de Dios. O sea, si Dios no te saca lo que tienes oscuro en tu vida o en lo que estás haciendo, en tu trabajo o en la iglesia, preocúpate porque Dios ya no te está respaldando, Dios se está apartando de ti. O no Dios se está apartando de ti, tú eres el que se aparta, porque Dios nunca se aparta de los demás, somos nosotros quienes soltamos de la mano de Él. Entonces, si Dios revela las cosas, es porque Dios quiere que nosotros cambiemos y seamos diferentes. No perdamos esa esencia de que Dios nos ha puesto para ser unos verdaderos líderes, unas personas que conocen de su palabra y enseñan, porque nosotros le enseñamos de lo que tenemos en nuestro corazón. No seamos diferentes, tengamos esa esencia de Dios porque nos ayuda a cada día a ser mejores. Y cada día podemos luchar más y podemos ganar más cosas de lo que nosotros hacemos. Y como sexto y último punto, nosotros nos acomodamos. Leamos en el versículo 7 al 9, que nos dice: Ve y dile a Jeroboam que el Señor Dios de Israel dice esto: Jeroboam, yo te elegí de entre todos los israelitas y te puse a gobernar a mi pueblo. La familia de David reinará sobre Israel, pero yo les quité el reino a ellos y te lo di a ti. Pero tú no eres como mi siervo David, que siempre obedeció mis mandatos y me siguió de corazón e hizo solo lo que pensó que es correcto, pienso que es correcto, sino que hiciste más mal que todos los reyes anteriores. Hiciste dioses extraños e imágenes de metal fundido para ponerme furioso. Tú me has despreciado y por eso te he abandonado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos acomodamos mucho. Quitamos esa esencia de Dios para poner nuestra esencia, para poder hacer las cosas que le agradan a los demás, que, como decía nuestro pastor, nos volvemos esclavos de las demás personas, y nosotros, y esa esencia de Cristo, ¿dónde queda? Entonces, si nosotros nos acomodamos, si Dios nos escogió para ser líderes, si Dios escogió a Jeroboam para gobernar un pueblo de Israel, no nos acomodemos. Sabemos que si Dios nos escogió es porque mira algo bueno en nosotros, pero debemos cambiar las cosas que nosotros hacemos. No nos acomodemos porque eso nos permite ir bajando, no ir escalando. Si nos escogió Dios es porque es difícil el trabajo y necesita obreros, pero nosotros como esos obreros debemos ser justos, debemos cada día ser mejores y debemos cada día permanecer con esa esencia. Sabemos y sé que algunas veces vamos a caer, vamos a tropezar, porque Satanás puede hacer eso. Pero cada día nos esforzamos y cada día somos mejores porque no nos caemos con totalidad. Solo nos tropezamos, nos levantamos y seguimos. Porque somos líderes, Dios nos ha escogido como líderes. Y como esos líderes debemos ser diferentes, debemos tener más fuerza para poder guiar a las demás personas. Entonces cada uno de nosotros estamos preparados para hacer cosas importantes. ¿Cuál era el reclamo de Dios a Jeroboam? ¿Qué le dice? Yo te saqué de la nada, yo te saqué del pueblo, yo te di las tribus que tienes ahora porque yo rompí la nación. Pero te acomodaste, pensaste que ya lo tenías todo y lo que hacemos normalmente nosotros, no somos nada, hemos empezado de la nada, pero medio tenemos algo, ya nos creemos, medio ya sabemos hablar algo, ya nos creemos, y lo que dice Camilo con el liderazgo, eso es lo que sucede no solo en la iglesia, sino en cualquier otra parte. Cuando ya medio podemos hacer algo, entonces ya no queremos que nos corrijan, ya no queremos que nos enseñen, ya no queremos capacitarnos, porque creemos saberlo todo. Y el problema es que si nosotros no nos capacitamos, no nos esforzamos de manera diaria, no solo nos estancamos, sino que vamos en retroceso, porque van a llegar otros que sí se quieren capacitar y entonces nos van a dejar en el camino. Por lo tanto, al igual que el futbolista, él no puede hacer un receso de 1 mes, 2 meses para después querer la titularidad, porque en ese receso de 15, 8 días, 1 mes, ya perdió el estado físico, ya lo que le espera es la banca. Y lo mismo sucede con nosotros en lo espiritual o en cualquier área. No podemos acomodarnos a lo que decimos que ya sabemos, a lo que decimos que ya conocemos, porque el mundo gira, el mundo avanza y nosotros necesitamos también estar evolucionando y avanzando. Amén. Entonces, miramos aquí en este capítulo que Jeroboam falló por estar confiado. La esencia que Dios le puso la cambió y cambió también a todo el pueblo. Entonces, si Dios nos ha puesto a nosotros como líderes, esa esencia debemos compartirla, debemos enviarla a los demás. Y como último,
una palabra de una escena de la película Dios no está muerto que me pareció importante. A veces, el diablo permite que las personas vivan alejadas de los problemas. Tu pecado es como una prisión, excepto que es agradable y cómoda y no sientes la necesidad de salir de allí. La puerta está abierta hasta que se acaba el tiempo y cuando se cierre ya es demasiado tarde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa película me llama mucho la atención porque el hijo no cree en Dios y la mamá sufre de no recordarlo quién es. Entonces, cada uno de nosotros tiene un tiempo límite. Ya es nuestra decisión de si nosotros queremos tener esa esencia de Cristo, enviarla a los demás o solamente querer actuar como nosotros queramos. Amén. Amén. Todo tiene su raíz, todo tiene su esencia, todo tiene su principio. El problema es que nosotros nos olvidamos siempre de ese principio. Y el propósito, y siempre lo hemos dicho, el sueño, el anhelo, el propósito que tiene Dios, ¿cuál es? Salvar a toda la humanidad. Y para eso fue que nos llamó, para eso es lo que nos eligió, para eso es que nos escogió. Aún nos sacó, como le dijo a Jeroboam, nos sacó del anonimato, nos sacó de donde nadie nos conocía. No sabíamos hacer nada, muchos de nosotros ni dones ni talentos. Dios nos dio dones, nos dio talentos, nos dio la oportunidad, pero con un solo propósito, servirle. El problema de nosotros es que cuando ya nos creemos bendecidos, nos olvidamos de esa esencia. Cuando ya nos creemos bendecidos, nos olvidamos de seguirle sirviendo a Dios. Nosotros en la iglesia oramos por ser columnas financieras, oramos porque Dios nos dé la semilla. El problema es que cuando ya tenemos suficiente semilla, el problema es cuando ya tenemos los suficientes recursos, se nos olvida. Y entonces ya no tenemos tiempo, ya no queremos servir, ya no lo hacemos de mala gana. Todo en la vida tiene un principio. Y como tiene un principio, también tiene un fin. Así que no esperes a que Dios marque tu fin de lo que Dios te está usando, porque cuando en el mundo hay algo, y es que nosotros cuando valoramos lo que tenemos, cuando ya lo perdemos, o cuando tenemos el riesgo de perderlo. Así que no esperes a perder las oportunidades que Dios te ha dado para empezar a valorarlas. La esencia de Jesucristo es la perfección, la esencia de Jesucristo es la excelencia. No significa que el hecho de que no querramos dejarnos guiar por los demás o porque debemos mostrarnos tal como somos, significa que tenemos que mejorar cada día. No se trata de ocultar, se trata de mejorar. Pasa como si en tu casa en la pared tienes una grieta. ¿Cuál es la solución? ¿Cubrirla de cal para que no se vea? O en verdad tomar los correctivos necesarios y si es necesario tumbar parte de ese muro, toca tumbarlo y toca volverlo a hacer. Porque hay algunos que prefieren echarle cal, lo pinta y queda perfecto, no se ve, pero la grieta está ahí y un día eso se va a caer, un día eso se va a derrumbar. Y lo mismo sucede con nosotros. No se trata de que ocultemos lo que somos, pero sí que mejoremos. Porque hay algunos que no ocultan nada. Es que él ya sabe que yo soy así de mal genio, ella sabe que yo soy así de mal genio, ya me conocía así. No, no se trata de que yo muestre lo que soy sabiendo que lo que soy es algo que no sirve para nada. Por lo tanto, se trata es no de ocultar, no de mostrar solo la imperfección que tengo, sino también de corregir, de mejorar cada día para tener vidas de excelencia. Es el mensaje entonces en esta mañana. Los esperamos en nuestra próxima emisión con un nuevo tema, una nueva palabra de Dios que pretende llevarnos a tener vidas de excelencia, tanto en lo espiritual como en lo secular. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Buenos días mis hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos otra vez a su programa devocional diario de la Iglesia Soldados de Jesucristo. Para el día de hoy, el tema es la esencia de vivir en Cristo, que nos corresponde en Primera de Reyes 14. ¿Qué es esencia? Es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Entonces, cada olor, cada fragancia es una esencia. Cada uno de nosotros tiene su propia esencia.
Pero la esencia de vivir en Cristo es muy diferente. ¿Por qué? Porque somos apartados del mundo para vivir para Cristo. En Primera de Reyes 11, 37, 38, leámoslos y retomemos un poco de los capítulos anteriores. Le dice Dios a Jeroboam, pero días seamos mejores. Entonces, qué importante es conservar esa esencia de todo, tanto en lo espiritual como en lo secular. Todo tiene su esencia, todo tiene una raíz, todo tiene algo que lo origina. Y no solamente en ese entonces, y así como nos explica Camilo, hoy en día, en ese entonces para muchos sacerdotes y para estos reyes se les perdió la esencia. Ellos simplemente constituyeron grupos de acuerdo a su acomodo, hicieron lo que ellos querían. Y hoy en día es muy común encontrar igual pastorales y pastores que han perdido ya esa esencia. Hoy en día no se hacen iglesias con el propósito de ayudar a salvar almas. Hoy se hacen iglesias con el propósito de llenarlas. Y la estrategia se enfoca en cómo llenar una iglesia y no en cómo llevar el mensaje. La esencia es la salvación. Hoy deberíamos preocuparnos más por buscar métodos para que la gente pueda aprender de la palabra, pero hoy más desarrollamos esas estrategias de cómo llenar una iglesia. Amén. Entonces, ahora, pero te daré a gobernar todo lo que quieras. Tú gobernarás todo Israel. En el 38 dice, si cumples con mis enseñanzas y me sigues, si haces lo que yo considero correcto, de tal manera que cumplirás mis decretos, al igual que David mi siervo. Entonces, de igual manera, yo estaré contigo y haré de ti una dinastía firme, como en el caso de David, dándote a Israel. Ahí Dios quería darle esa esencia de gobernar a Jeroboam. Quería ser parte de Jeroboam para poder gobernar su pueblo Israel. Sabemos que Dios nunca se equivoca en escogernos a nosotros para liderar a su pueblo, ni tampoco para poder enseñar a su pueblo de diferentes maneras. Dios nos da a gobernar nuestra vida, pero con la guía de Dios. O sea, poseer y demostrar la esencia de Dios en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestro actuar, en cada uno de los lugares que nosotros estemos. En el capítulo 12 y 13, después de lo que hizo Jeroboam, quiso hacer lo que él quería. Cambió la esencia de Dios por la que él quería. Nos preguntamos por qué perdemos la esencia de vivir en Cristo. Muchas veces de nosotros estamos tan confiados de que somos cristianos, de que servimos, de que venimos acá porque nos invitaron a una iglesia, pero ya eso es todo. Perdemos la esencia de que Dios nos ha puesto a nosotros de vivir en santidad, de vivir como Cristo quiere. En primer punto lo buscamos cuando le necesitamos. Muchas veces hemos escuchado de Cristo, muchas veces nos han hablado de Cristo, muchas veces hemos hablado de Cristo, y así como nosotros como cristianos y como las demás personas, solamente venimos a este lugar, a la iglesia, a buscar de Dios cuando le necesitamos. En el versículo 1 nos dice, del capítulo 14, en ese tiempo Abías, hijo de Jeroboam, estaba enfermo. Entonces, ¿qué pasó? Jeroboam empezó a moverse, empezó a buscar de Dios, empezó otra vez a estar cerca de él. Porque todo lo que había hecho antes no lo hacía conforme al corazón de Dios, no lo hacía como David, sino a conveniencia de él, a lo que él quería y a sus propios deseos. Nosotros venimos a la iglesia cuando estamos enfermos o cuando alguien se enferma. Leamos en 1 Reyes 13, verso 33, que dice, después de esto, Jeroboam no cambió su conducta y siguió su mal camino como si nada. Continuó eligiendo a la gente de cualquier tribu para que fueran sacerdotes de los santuarios sobre las colinas. Le daban autoridad de ser sacerdote de los santuarios sobre las colinas a cualquiera que quisiera hacerlo. Entonces miramos aquí que Jeroboam en todos estos capítulos del 12 y 13 ya empezó a hacer lo que no le correspondía. ¿Por qué? Porque se confió. No era como David, que tenía su corazón recto delante de Dios, y a pesar de ser un gobernante de su pueblo elegido, Jeroboam hacía lo contrario. Solamente hacía lo que él le convenía. Si él ya se confió de que Dios le escogió para gobernar a su pueblo, pues se confió, se quedó ahí y dijo, no, pues como yo soy elegido por Dios, ya puedo hacer lo que quiera. Igual depende de cada uno de nosotros. Si nosotros podemos ser cristianos, sí, pero no podemos hacer lo que queramos. Si estamos aquí es para tener esa esencia de Cristo, que es marcar diferencia, que es ser apartados del mundo para Dios,
y que nos mueva a nosotros para que cada